Hola, queridos viajeros, ¿cómo están ustedes? Espero que todos muy bien. Como verán, ahora me encuentro cerca del planeta Venus, ¿no? En donde hay unas botellas que flotan. Estas botellas son las que van a contener los mensajes que ustedes van a escribir, pensando en los futuros habitantes de este planeta, ¿no? En los futuros habitantes que estén navegando por el ciberespacio y entonces se van a encontrar con sus botellas, con esos mensajes que ustedes van a dejar, explicando en qué consiste ser docentes universitarios del siglo XXI y explicando además, más que explicando, argumentando en el planeta del amor, que es Venus, por qué disfrutamos, ¿no? Y por qué amamos esta profesión docente en tiempos digitales. En eso va a consistir la actividad de este segundo eje temático que estamos abordando en nuestra asignatura, los dispositivos tecnológicos en la práctica docente. Y en esta pequeñísima clase lo que quiero hacer es compartir con ustedes los temas generales que nosotros vamos a abordar. Ustedes tienen un material, ¿no es cierto? Un material de lectura, un material de estudio, en donde van a encontrar este diagrama, este mismo diagrama que yo les estoy compartiendo, que de paso les cuento que está hecho con una aplicación de inteligencia artificial que se llama Mónica, que por supuesto nos permite cargar un texto, pedirle que nos haga un organizador gráfico, pero sobre eso intervenir. Esto que yo les estoy mostrando está muy intervenido por mí después de la versión que me dio Mónica, ¿no es cierto? Que de este modo siempre trabajamos con estas aplicaciones de la inteligencia artificial. Bueno, quiero decirles que la segunda unidad, ¿no es cierto? El segundo eje temático de nuestra asignatura se denomina docentes digitales desde Venus. Y entonces aquí vamos a analizar distintas temáticas, pero todas relacionadas con lo que implica ser docente en estos tiempos, ser docente universitario. Y mirando también a las TIC como recursos didácticos. Ya sabemos que hoy en día no podemos dejarla fuera del aula. Una de las competencias digitales docentes es el poder tener un manejo de estas nuevas tecnologías, poder conocerlas, ¿no es cierto?, desde los aspectos técnicos y por supuesto también llevarlas a nuestras aulas desde los aspectos didácticos y pedagógicos. Vamos a empezar diciendo que incluir, integrar las TIC en nuestras aulas es una necesidad de estos tiempos, es una necesidad propia, ¿no es cierto?, de esta sociedad en la que vivimos, pero además las TIC tienen muchísimas ventajas, muchísimas potencialidades que pueden influir, ¿no?, para que nosotros, para que nuestras prácticas mejoren y por supuesto para potenciar esas propuestas y esas clases que nosotros pensamos y generamos. ¿Y por qué es importante integrar las TIC en nuestras clases? Bueno, Mariana Mayo nos va a hablar de esta categoría que se llama la implicación genuina de las TIC. Y ella va a decir que hay dos inclusiones genuinas. Unas tienen que ver con lo epistemológico y esto se refiere al ámbito del conocimiento, a las profesiones en las cuales nosotros nos desempeñamos. Ustedes fíjense que en todas las profesiones de hoy en día es necesario manejar las TIC. ¿No? Porque ya sabemos que están omnipresentes. Y entonces esas profesiones que llevamos adelante necesitan, ¿no es cierto?, que conozcamos las TIC para el desempeño y el desarrollo profesional. Y por eso necesitamos incluirlas en nuestras aulas universitarias. Y por otro lado, hay una inclusión genuina que tiene que ver con lo cultural, que se refiere a que hoy en día bueno, las TIC están presentes en nuestra cultura, en todo lo que hacemos, en ese ultramundo, ¿no es cierto? Y la cultura se expresa, ¿no es cierto?, a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, no podemos dejarlas fuera del aula y, por supuesto, porque también tienen algunas ventajas propias. Ustedes van a leer allí. Por ejemplo, como las TIC, por supuesto, que resultan motivadoras,
que permiten que salgamos de nuestros propios espacios y podemos tomar contacto con cuestiones, con problemas globales, ¿no? Así como ustedes han compartido en nuestra primera unidad desde Marte, estas perspectivas de lo que está sucediendo hoy en día en la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, gracias a las TIC podemos entrar en contacto con temas que suceden en otros lados, en otros ámbitos lejanos al nuestro, lejanos por lo menos en el espacio, ¿no es cierto? Las TIC permiten y nos dan muchas herramientas para que sea posible el aprendizaje colaborativo, tal como ustedes lo están experimentando, ¿no es cierto?, a través de nuclearse en sus naves para llevar adelante algunas de las misiones que les vamos encomendando desde el comando central. ¿M? Por supuesto que las TIC permiten que accedamos a información diversa en distintos lenguajes, en distintos modos de expresión. También pueden contribuir con una educación más personalizada. Y por supuesto, si nosotros incluimos las TIC en nuestras aulas, también estamos alfabetizando a nuestros estudiantes en los usos, en los buenos usos, en los usos potentes de las tecnologías y eso también es una potencialidad y una razón para incluirlas, ¿no es cierto? Por supuesto que incluir, integrar las TIC en nuestras aulas también implica algunos desafíos, como el hecho de que necesitamos estar capacitados como docentes para poder hacer un uso pleno de estas tecnologías, como que muchas ya sabemos nosotros que existen las brechas digitales, ¿no es cierto? Por supuesto que dentro de los ámbitos universitarios, de los claustros, todavía sigue habiendo resistencias al cambio, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que nos vamos flexibilizando y que es necesario comenzar a integrar plenamente estas tecnologías. Y bueno, esto que decíamos, la equidad en el acceso, que tiene que ver también con las brechas digitales, pero es interesante pensar también en la institución como ese lugar en donde se van a superar esas brechas digitales, ¿no es cierto? La institución educativa, quiero decir. Bueno. Las TIC nos ofrecen muchísimas posibilidades, muchísimos recursos. Ustedes van a leer en el módulo eh, una clasificación que hace una autora, que bueno, ahí va explicitando para qué cosas concretas podemos usar las TIC y cuáles podemos usar. ¿M? La idea es que tengan un panorama amplio para que a futuro puedan explorar o tal vez a lo largo de este módulo explorar las que les interesen y seguir explorando a futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que existe software educativo, plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, muchas aplicaciones móviles, recursos en línea, recursos colaborativos, recursos para generar el aprendizaje basado en juegos, ¿no es cierto? Muchos recursos para la tarea educativa que podemos ir descubriendo e integrando en nuestras aulas universitarias. Bueno, en este módulo también nosotros vamos a hablar de algunos tipos y modalidades de integrar las TIC en nuestras aulas universitarias, ¿no es cierto? Y entonces vamos a leer una clasificación del autor Manuel Area, que él dice que nosotros podemos pensar en clases presenciales donde utilicemos algunas tecnologías, ¿no es cierto? Como un uso más básico, una inclusión más básica, ¿no? Y después, bueno, tenemos otras modalidades como el e-learning, que es el aprendizaje virtual, este que estamos manteniendo nosotros, ¿no es cierto? No tenemos encuentros presenciales, todo sucede en la virtualidad, aunque sí compartimos algunas instancias sincrónicas, ¿no? Bueno, luego tenemos la modalidad e-learning, que se refiere al aprendizaje híbrido, es en el que se mezcla la educación presencial con algunas instancias que se realizan en la virtualidad, pero fíjense que el e-learning, ¿no es cierto? A diferencia de la modalidad presencial en la que se incluyen algunas TIC, en el e-learning y más en el aprendizaje híbrido, ambas instancias están unidas y conforman un todo, ¿no es cierto? Una línea de tiempo interactiva híbrida, va a decir algún autor, ¿sí? Y bueno, y el M-Learning que tiene que ver con la utilización de dispositivos móviles. ¿M? Dentro de esta segunda unidad vamos a hablar de algunas metodologías activas que siempre comparten los mismos principios psicoeducativos. Ustedes van a leer que estas metodologías siempre están centradas en el estudiante, lo ponen, ¿no es cierto?, como lo más importante del proceso y el docente va a ser un guía, un facilitador de esos aprendizajes.
Las metodologías activas plantean una educación situada, contextualizada, ¿no es cierto?, que resulte significativa para los estudiantes. También estas metodologías, que también se llaman metodologías inductivas, ponen mucho énfasis en la autoevaluación, en la autorregulación de los propios aprendizajes y en la coevaluación también. Algunos ejemplos de estas metodologías son el aprendizaje basado en problemas, basado en retos, la resolución de casos, por supuesto la gamificación y el aula invertida. También vamos a leer acerca de esto en nuestra segunda unidad y vamos a hablar también de algunos modelos de enseñanza con tecnología, porque siempre vamos a decir que las tecnologías por sí solas no son nada, ¿no es cierto? No son neutras tampoco, ¿eh? La tecnología nunca es neutra porque nos presenta un entorno, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que respetar y al que tenemos que adecuarnos también. Pero las tecnologías por sí solas no van a hacer que nuestras clases sean mejores, ni que nuestros alumnos aprendan mejor, sino que lo que va a hacer esto es el docente, ¿no es cierto?, que va a construir clases y propuestas didácticas significativas en las cuales va a incluir las TIC y entonces ahí esas clases se van a ver potenciadas. Entonces existen distintos modelos, ¿no es cierto?, que nos hablan acerca de esta integración plena de las TIC para que nuestras clases se potencien y concretamente vamos a considerar el modelo TEPAC, que nos va a decir que los recursos tecnológicos interactúan con los contenidos que vamos a enseñar, con las metodologías, con lo que nosotros creemos que es enseñar y aprender, con las actividades que queremos proponer, con la evaluación. Y junto con eso interactúan los recursos y a partir de lo que nosotros queremos enseñar, del cómo, vamos a elegir esos recursos, ¿sí? El modelo SAMR, también muy interesante, nos va a hablar de diferentes niveles, ¿no?, a través de los cuales nosotros podemos integrar las TIC en nuestras aulas. Podemos empezar con niveles muy básicos en los cuales sustituyamos algunos recursos por los nuevos y eso ya va a ser, ¿no es cierto?, que cambie la propuesta y podemos ir en aumento hasta llegar a un nivel más de transformación de nuestras propuestas a través de los recursos, ¿sí? Y también vamos a hablar de un enfoque que se llama RTD, que concretamente tiene que ver con la inteligencia artificial y que es un modelo que nos va a proponer Mariana Ferrarelli relacionado con que nosotros como docentes modelemos también los usos de la inteligencia artificial que esperamos de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces hagamos un uso responsable, un uso documentado, ¿no es cierto?, y un uso transparente. Es decir, que siempre que utilicemos inteligencia artificial, lo transparentemos e invitemos a esto a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, que también documentemos qué inteligencias usamos, cómo fueron las iteraciones. Un enfoque bien interesante y actual que también lo van a leer. Y ya cerrando nuestra segunda unidad, nuestro segundo eje, vamos a considerar esto que es la competencia digital docente. Habilidades que nosotros necesitamos desarrollar como docentes de este siglo XXI, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo existen diferentes marcos que caracterizan, que describen estas competencias que necesitamos conocer y manejar. Y también vamos a presentarles que hace muy poquito la UNESCO publicó un marco de competencias digitales docentes en cuanto al uso de la inteligencia artificial, en donde plantea 5 dimensiones, por ejemplo, el uso ético de la inteligencia artificial, el poder llevar esto al aula y utilizarlo de una manera didáctica, ¿no es cierto? También la UNESCO nos va a plantear la necesidad de profesionalizarnos, de capacitarnos todo el tiempo, ¿no?, en lo relacionado con estas herramientas. Y es interesante que la UNESCO sigue también un poco el modelo SAMR, porque plantea estas 5 dimensiones y distintos niveles a través que transversalizan estas dimensiones, niveles
a través de los cuales nosotros podemos aplicar y utilizar estos recursos de la inteligencia artificial y podemos desarrollar estas dimensiones que nos propone. Bueno, de modo que en nuestro viaje por Venus vamos a considerar todos estos contenidos muy interesantes, muy actuales, que ustedes, por supuesto, a medida que los vayan trabajando, que los vayamos leyendo, los pueden relacionar con sus prácticas docentes. Y vamos a realizar la actividad entonces de los mensajes en las botellas, pero antes de volver al planeta Tierra, vamos a pasar ¿no es cierto?, por alguna estrella o por alguna constelación para resolver unos pequeños juegos en los que podamos aplicar todos estos contenidos y estas temáticas que hemos abordado. De manera que nos espera un viaje bien interesante y completo. Es un gusto recibirlos desde Venus y los animo a seguir avanzando y a, bueno, continuar con el mismo entusiasmo. Muchos saludos a todos y adelante.